Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Museo Nacional de Historia Natural. Ahora estamos en el marco de la Jornada de Ciencia Escolar 2021. Estamos muy felices de llevarles una charla magistral que hemos preparado para esta ocasión. Y hoy día tenemos una invitada estelar, podemos decir. Me refiero a Constanza de la Fuente. Ella es antropóloga física de la Universidad de Chile. Actualmente está haciendo una investigación postdoctoral en la Universidad de Chicago. Y hoy día, el día de hoy, nos va a compartir la charla El Niño del Plomo, Diversidad Cultural y Genética de la Ceremonia Inca de la Capacocha en Chile y Argentina. Una charla que es de un tema que sabemos que a ustedes les interesa mucho. Así que, nada, pues Constanza, ¿cómo estás? Hola, José Ignacio. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, muy felices de tenerte y muy atentos a, a lo que nos quieras compartir. Pero antes de entrar a la charla misma, quisiera consultarte también un poquito por ti, para que Ujú. la gente que nos está mirando te conozca un poco tu trayectoria, digamos, cómo nació tu pasión por la antropología, cómo llegaste a estar donde estás ahora, en un lugar importante, digamos, haciendo un postdoctorado. ¿Cuál fue el camino que te llevó quizás desde tus años de escuela o de colegio, digamos, a llegar hasta ahora en que estás ultra especializada y estás experta en un tema tan interesante? Claro, bueno, sí, hay varias motivaciones, pero uno de mis intereses principales siempre fue y sigue siendo el conocer más sobre nuestro pasado. Y para eso tenemos una infinidad de herramientas, ¿no? O sea, desde paleontología, arqueología, historia, arqueología, etcétera. Entonces, dentro de mis intereses, parecía ser que por el lado de la arqueología era lo que más me gustaba hacer, y entré justamente a estudiar antropología pensando en arqueología inicialmente, y redescubrí un poco, bueno, descubrí en ese minuto, pero redescubrí mi interés por la biología humana en general. Y ahí es donde me especialicé efectivamente en antropología biológica, y dentro de la especialización de antropología biológica tuve un gran interés por todas las estrategias que eran más a nivel molecular, no solamente así como ya morfológico, sino que a nivel molecular, y cómo podemos eh, obtener más información, por ejemplo, para distintas aproximaciones para estudiar el pasado. Y dentro de todo eso, la genética fue una de las cosas que más me fascinó, y por la cantidad de información que uno que puede obtener, el tipo de procesos que uno puede estudiar, etcétera. Perfecto. Bueno, y más encima vamos a ver, bueno, lo que nos vas a compartir hoy día es aplicar esa expertise tuya que has logrado obtener con un tema que es importantísimo para nosotros como institución y es un tema que eh, permanentemente va describiendo cosas nuevas, que es el niño del Cerro Plomo. Así que, nada, te dejo, eh, por favor, con tu charla y a escucharte con mucha atención. Perfecto, comparto pantalla entonces. Vale. Bueno, como decías, esta presentación se llama El Niño del Plomo, diversidad cultural y genética de la ceremonia Inca Capacucha en Chile y Argentina. Y quisiera partir con los agradecimientos, primero reconociendo que este trabajo yo no lo hago sola, hay mucha gente involucrada. En particular aquí tengo a mis colaboradores, Mauricio Moraga, Mario Castro, Ricardo Verdugo, Constanza Cortés y Mansa Ragavan. También quisiera agradecer a otros miembros del laboratorio Genscape de la Universidad de Chicago, en donde actualmente estoy trabajando, y a un colega, Pierre Luisi, por su colaboración en algunos aspectos computacionales de este trabajo. También quisiera hacer mención al financiamiento que hizo posible ese trabajo, principalmente Proyecto Fondesit y también Illumina, que es una empresa de Estados Unidos. Y finalmente quisiera agradecer también al Museo Nacional de Historia Natural por justamente dar espacio para hacer este tipo de presentaciones y básicamente poder hablar de nuestras investigaciones a un público más amplio, no solamente académico. Bueno, ahora vamos entonces de lleno al tema, pero para comenzar a aproximarnos al tema de esta charla, me gustaría mencionar algunos temas generales sobre el Inca o Tahuantinsuyo. Primero, se reconoce como el imperio más grande de Sudamérica, extendiéndose desde su capital, Cusco,
está aquí, hacia la zona sur de Colombia, en su extremo más norte, y hasta el centro-sur de Chile, que es básicamente su extremo más sur, aquí como está destacado en amarillo en el mapa. Ahora, es interesante también destacar que al ir anexando territorios, se implementaron una diversidad de estrategias, lo que parece estar relacionado a la organización política, cultural y ecológica local. Otra característica básicamente que es muy interesante del Inca fue esta construcción de un sistema de caminos, infraestructuras para ir conectando estos territorios que se iban anexando y lo que se conoce como el Camino del Inca o Capañán, que muchos deben conocer. Ahora, el término de este imperio está asociado a algunos conflictos internos durante el 1530, pero de forma más importante a la invasión europea pocos años después y que tuvo un gran impacto no solamente en esta zona, sino que en toda América. Ahora, en términos de registro arqueológico e histórico, existe una amplia y variada evidencia que da cuenta de esta expansión inca, incluyendo, por ejemplo, los estilos decorativos que se encuentran en los sitios arqueológicos, elementos de fabricación incaica, estructuras administrativas, defensivas o ceremoniales. Y dentro de esta diversidad de contextos se encuentran los asociados a la ceremonia capacucha, que se caracteriza por ser entierros en cumbres de los Andes, que pueden ser individuales o múltiples. Ahora, existen al menos 13 cerros en los que se han encontrado entierros, que están destacados en el mapa con triángulo rojo, y muchas más estructuras satélites asociados a estos cerros. Las personas que se enterraban en estas cumbres eran usualmente menores a 15, 16 años y presentaban un ajuar funerario o elementos asociados bastante diversos, tales como textiles, cerámica, estatuillas de metal o concha, etc. Aquí algunos ejemplos. A la izquierda, la estatuilla de metal encontrada junto al niño del plomo, con su tocado de plumas, y a la derecha tenemos algunos ejemplos de los elementos que acompañaban al niño de la Concagua. Particularmente vemos esta figurilla antropomorfa y zoomorfa y antropomorfa. Además de la diversidad de materiales que se encuentran en estos contextos, también coexisten diversos estilos decorativos y elementos que son algunos de origen local y otros foráneos o inca. También se ha discutido bastante respecto al significado de estos contextos y sobre la historia de las personas que fueron enterradas en estas cumbres. Respecto al significado, se ha discutido, por ejemplo, que podrían ser manifestaciones públicas de poder, que podrían funcionar como mecanismo de control de los territorios que se iban anexando. También podrían haber sido ceremonias que básicamente se realizaban ante eventos significativos en la vida del emperador, o ante desastres naturales, o en honor a Inti, etc. Y dentro de todos estos contextos, probablemente el más emblemático y conocido por nosotros es el del niño del plomo, y es el que vamos a hablar ahora un poco más en detalle. Excelente. Ahora, ¿qué sabemos del niño del plomo? Bueno, hay bastante información, que es lo que básicamente que se puede consultar esa información en la página del museo, y también hay videos, otros videos que se han hecho también por el museo en los que están disponibles en YouTube. Pero aquí una suerte de resumen. Primero, fue encontrado en 1954 en el Cerro del Plomo, en la zona cordillerana frente a Santiago, y adquirido por el Museo Nacional de Historia Natural poco tiempo después. Por su vestimenta y ajuar funerario, ha sido asociado a la zona sur del Tahuantinsuyo, o Collasuyo, como se llama, lo que incluye lo que es actualmente el sur de Perú, Chile y Argentina. Se han hecho estudios radiológicos también que permitieron estimar que se trataba de un niño de unos 8 o 9 años de edad y que no presentaba evidencias de heridas o golpes traumáticos. Y se han realizado otros estudios de imagenología, tales como tomografías y resonancias magnéticas. También hay menciones a estudios genéticos en los que se han caracterizado grupos sanguíneos, por ejemplo, o linajes maternos, esto último a través del ADN mitocondrial, pero son estudios que a la fecha no han sido publicados. Y en la línea de los estudios genéticos, en los últimos años se ha mejorado muchísimo las metodologías que permiten analizar ADN de individuos en el pasado,
facilitando que podamos obtener genomas completos de estos individuos ahora. Esta presentación se va a basar en los resultados que hemos obtenido aplicando estas nuevas metodologías, que son bastante recientes. Sin embargo, antes de ir directamente a los resultados de nuestro estudio, me gustaría, eso sí, discutir algunos conceptos que nos permiten contextualizar mejor este estudio y, en particular, responder a esta pregunta: ¿cómo la genética, el estudio de nuestro ADN y de otras especies puede contribuir a conocer nuestra propia historia? Bueno, primero, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a genética? Es una disciplina científica que estudia los mecanismos de herencia, es decir, cómo se transmiten ciertos caracteres de una generación a otra. Y su principal foco de estudio es el ADN, que es responsable de esta transmisión. Ahora, ¿qué es el ADN? Bueno, son las siglas en inglés para ácido desoxirribonucleico, pero más allá de ver cuáles son sus definiciones y composición técnica, lo interesante es saber que el ADN es una molécula que contiene información, que se va transmitiendo de una generación a otra, de padres a descendientes, y es responsable del desarrollo y funcionamiento de todo ser vivo. Y para contextualizar, para entender mejor esta idea, podemos ver un esquema aquí, donde está una célula aquí inicialmente. Dentro de esta célula se encuentra el ADN. Las células luego se diferencian y agrupan formando tejidos, los cuales a su vez se organizan formando órganos, por ejemplo en este caso los pulmones. Los órganos se combinan formando sistemas. Si pensamos en los pulmones sería el sistema respiratorio, y finalmente los sistemas en su conjunto formarán al organismo. Y es interesante también mencionar que en términos de composición, todos los humanos somos iguales, y de hecho somos genéticamente 99.9% idénticos. Incluso compartimos un 99% de nuestro genoma con chimpancé. Y probablemente la pregunta aquí que salta inmediatamente a nuestra mente es: entonces, ¿qué nos hace diferentes si somos 99.9% idénticos? Bueno, nuestro ADN se combina por un proceso que se denomina técnicamente recombinación y presenta pequeñas variaciones vía mutación que finalmente nos hacen únicos. Es decir, a excepción de gemelos idénticos, todos somos genéticamente únicos, y también existen factores ambientales y culturales que contribuyen a estas diferencias que observamos actualmente en distintas poblaciones. Lo otro que podríamos preguntarnos es: ¿por qué queremos estudiar la diversidad genética? Y bueno, básicamente, de forma aquí quizás súper resumida, podemos clasificar los estudios genéticos humanos en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos estudios enfocados en la asociación de variantes genéticas con características físicas, tales como el color de ojo, piel, estatura, diabetes y otras enfermedades. Ahora, es importante aquí enfatizar que usualmente no es una variante genética la que está asociada a una característica física o enfermedad, sino que son muchas variantes las que contribuyen a un solo carácter. Ahora, por otro lado, tenemos aquellos estudios enfocados en comprender la historia o evolución de nuestra especie, y pensando en cómo hemos ido cambiando, qué eventos o procesos están asociados a estos cambios, etc. Y nuestro trabajo, el que les voy a presentar hoy día, es parte de este tipo de aproximaciones. Ahora, ¿por qué podemos, usando nuestro ADN, explorar la diversidad de nuestra especie? Bueno, nuestro ADN contiene, como les decía, información, y esta información nos permite aproximarnos al pasado. Es decir, al comparar individuos, ya sea de una misma especie o distintas especies también, podemos aprender cómo nos relacionamos entre sí y cómo hemos ido cambiando. Y para entender mejor esta idea, vamos a ver un ejemplo súper sencillo. Este es un árbol genealógico en donde se observan 3 generaciones desde el individuo señalado con la flecha roja. Y esta persona puede ser cualquiera de nosotros, que hereda el 50% de ADN de su madre biológica y el 50% de su ADN de su padre biológico. A su vez, su madre y padre biológico también heredan el 50% de sus respectivos, el 50% de su ADN de sus respectivos padres y madres biológicos, y así vamos hacia atrás. De modo que un solo individuo, hace 3 generaciones, tiene 8 bisabuelos o ancestros de quienes ha heredado algo de su ADN. En este caso en particular sería 1/8 de ese ADN de nuestro bisabuelo, es lo que tenemos hoy día. Ahora,
podemos seguir yendo hacia el pasado. ¿Qué pasa si estimamos el número de generaciones hace 5 generaciones, lo cual aproximadamente son 125, 150 años? Ahora, un solo individuo va a tener 32 ancestros con quienes comparte un poquito de su ADN. Y así podemos seguir yendo hacia atrás. ¿Qué pasa hace 10 generaciones? 250, 300 años. Ahora, una sola persona va a tener 1024 ancestros con los cuales comparte un poco de su ADN. Y pensando en la cantidad de ancestros que tenemos hace 10 generaciones, ¿cuál es la probabilidad de que en una misma ciudad o pueblo dos individuos compartan un ancestro en común? Y también depende de qué rango de tiempo estamos hablando. Estamos hablando de 300 años, 500 años, 1000 años, 10.000 años, etc. O sea, si seguimos yendo hacia atrás, toda la especie comparte un ancestro en común. Y esta es la propiedad que nos permite, a partir del estudio de nuestro ADN, aproximarnos al pasado y a qué eventos han influido en nuestra historia. Ahora, lo interesante es ver, básicamente, bueno, a partir del estudio del presente podemos inferir qué ocurrió en el pasado, pero ¿qué pasa si pudiéramos acceder directamente a la diversidad genética del pasado? Y esto es algo que efectivamente podemos hacer. Sin embargo, debemos recordar que el registro arqueológico es fragmentario y no podremos acceder a todos los individuos posibles, a todas las temporalidades, pero sí tenemos como pantallazos o ventanas hacia el pasado, lo que contribuye enormemente a la comprensión de nuestra historia y la de otras especies. O sea, por ejemplo, este árbol, abajo acá tenemos la actualidad, aquí hacia el pasado, y estas lupas representan esos espacios en los que podemos nosotros efectivamente explorar la diversidad genética de esos tiempos y de esos individuos. Ahora, esto es lo que se enmarca dentro de lo que pueden haber escuchado que es el ADN antiguo o paleogenética. Y el ADN antiguo es básicamente material genético, ADN, que se puede recuperar de contextos históricos, arqueológicos o paleontológicos y que podemos recuperarlo de una gran diversidad de materiales o tejidos. Por ejemplo, aquí pongo algunas imágenes de diversos materiales. Se puede extraer de sedimentos, de coprolitos, de hueso, de restos vegetales, de diente, de pelo, de conchas, etc. Y es relevante también destacar que, sin embargo, este ADN no está intacto, presenta daños en su estructura que se acumulan a lo largo del tiempo. Por ello, vamos a obtener en general fragmentos muy pequeños a la vez y además presentan ciertas alteraciones que no son producto de la variación genética normal. Y por estas características, principalmente, es más propenso a la contaminación con ADN moderno y tenemos que ser extremadamente cuidadosos en cómo trabajamos con este material, usando laboratorios especializados, en donde uno está con un traje, con guantes, con mascarilla, etcétera, y todo esto para evitar posibles contaminaciones con ADN actual. Ahora, como les mencionaba anteriormente, este mundo del ADN antiguo ha avanzado mucho metodológicamente, sobre todo en los últimos 20 años, lo que ha facilitado el análisis de genomas casi completos de individuos en el pasado. Si antes podíamos acceder al aproximadamente 0.005% del genoma, que eso es básicamente el ADN mitocondrial, ahora podemos estudiar más del 80% del genoma de un individuo en el pasado. Y estos avances se han facilitado en gran medida gracias al desarrollo de diversas técnicas moleculares, pero también a la diversificación de las herramientas analíticas que nos permiten darle sentido a esta información que estamos generando, y en general al mayor conocimiento que tenemos del genoma humano, bueno, y no solamente humano, sino que también de otras especies, lo que implica básicamente un salto cuantitativo y cualitativo. Y por eso pongo este pequeño video acá, donde tenemos las imágenes de Plutón en el tiempo, que era lo que veíamos hace muchos años y que es lo que vemos actualmente, que es casi que a color, para graficar el aumento en la resolución de los estudios que estamos realizando. Ahora, estas herramientas han sido ya implementadas en varias regiones de Sudamérica y en otras partes del mundo también. Y aquí en el mapa indico la ubicación de los individuos que han sido analizados a lo largo de América, para que tengan una idea de la distribución geográfica. Ahora, algunos de los principales focos o intereses de la investigación de ADN antiguo en América han sido principalmente el poblamiento del continente y en general ciertos movimientos tempranos de distintas zonas. Básicamente entender cómo los distintos grupos humanos se fueron adaptando y fueron ocupando estos nuevos espacios a medida que ingresaron al continente. En algunas regiones también se han evaluado ciertos procesos de continuidad de cambio a través del tiempo, por ejemplo, comparando los primeros pobladores versus los otros
básicamente otros grupos que fueron ocupando los mismos espacios. Sin embargo, además de esto, de esta parte como más, los temas de investigación, se están discutiendo otros aspectos que no tienen que ver solamente con las contribuciones científicas de estas investigaciones de ADN antiguo. En particular, se están discutiendo mucho los aspectos patrimoniales, legales y éticos de la investigación del DNA antiguo. Por ejemplo, quiénes toman las decisiones respecto a qué tipo de estudios se hacen o no, sobre todo cuando se trata de estudios destructivos. También se ha discutido harto el rol que tienen los investigadores y comunidades locales en estas investigaciones, ya que la gran mayoría se han financiado y se ejecutan en el extranjero, principalmente Estados Unidos y Europa. Y también se está discutiendo harto cómo aplicar estas metodologías para responder preguntas de interés ya más regional. No solo pensando en estas investigaciones a nivel continental o macroregiones, sino que cómo podemos contribuir a la historia de distintas regiones que son más de interés para nosotros. Bueno, todo esto fue una larga introducción para finalmente llegar al tema que nos convoca y que tiene que ver con el trabajo genético que se está realizando para el niño del Cerro del Plomo, principalmente. Y aquí la pregunta es cómo podemos aportar desde la genética, y en particular nos centraremos en tres aspectos. Por un lado, la diferenciación genética del niño del plomo en un contexto sudamericano. Segundo, las afinidades genéticas con poblaciones actuales, que es básicamente nuestro mapa de referencia. Y la relación genética entre individuos de contextos similares. Porque si bien nosotros estamos analizando el niño del plomo, también hay información disponible para el niño de la Concagua, que es un contexto también de Capaculta, que eso no es algo que hicimos nosotros, sino que está previamente publicado. Ahora, quisiera enfatizar que estos estudios no permiten determinar o aproximarnos a la afinidad étnica del niño del plomo, ya que no podemos desde la genética nosotros forzar o determinar identidades. Eso es algo que quiero dejar súper claro desde el principio. Ahora, para generar y analizar un genoma antiguo, partimos en el laboratorio con una muestra de tejido, que como bien les decía antes, puede ser muy diversa: dientes, hueso, piel, etc. Ahora, a partir de ello se extrae el ADN, el cual se lee y organiza, y la parte de extracción de ADN y la lectura de los datos se realiza en el laboratorio, pero el análisis siguiente es básicamente computacional, ¿ya? Ahora también es relevante destacar que la toma de muestras, el trabajo de laboratorio y el análisis de los datos también deben seguir protocolos bastante particulares y estrictos, con el objetivo de básicamente evitar la contaminación de la muestra con DNA actual y la correcta y básicamente asegurar que estemos interpretando correctamente los datos y que no sea algo o contaminación o algún tipo de daño. Bueno, ahora vamos entonces a ver los resultados que obtuvimos en este proyecto. Primero, en términos de calidad y cantidad de información, ¿qué fue lo que obtuvimos? Bueno, fuimos capaces de leer aproximadamente el 80% de su genoma, del genoma del niño del plomo, en promedio 2,2 veces. Y esta información es similar a la que existe ya publicada, por ejemplo, para el niño de la Concagua, y considerando que es un individuo antiguo, la verdad es que la calidad de la información es bastante buena. También pudimos obtener información de los linajes mitocondriales y de cromosoma Y, que son informativos de los linajes maternos y paternos respectivamente. Y en el caso del ADN mitocondrial, tanto el niño del plomo como el de la Concagua son parte de un linaje que se conoce como C1b. Y en el mapa de la izquierda se observa la frecuencia de este linaje en América. Podemos ver que está ampliamente distribuido, pero parece ser más frecuente en México y en la zona centro-sur andina, que son las zonas que están como con un naranjo más intenso. Ahora, si vamos más a los detalles de estos linajes que tienen ambos niños, podemos ver que no son exactamente los mismos linajes o sublinajes, teniendo ambos ciertas variaciones que son exclusivas y que no están actualmente representadas en población actual con mucha frecuencia. Luego también analizamos los linajes paternos a partir del cromosoma Y y obtuvimos este linaje que bueno, se denomina Q1, A2, A1, A1, y que está ampliamente distribuido en toda América, y no logramos obtener un mayor nivel de resolución en este linaje en particular.
Ahora, esto es respecto a los linajes uniparentales, pero ahora vamos a ver qué pasó con el análisis ya genómico de este otro 80% de información, ¿no? Y lo primero es contextualizar y caracterizar la diversidad genética a nivel sudamericano. Para esto hicimos una compilación de datos de población actual en Sudamérica, como se indica en el mapa, y tenemos básicamente individuos de Perú, Chile y Argentina. Como podemos ver aquí, todos estos puntos en el mapa son lugares donde actualmente hay información genética de población actual. Y en base a estos datos, realizamos dos análisis para explorar la estructura genética a nivel sudamericano. Básicamente evaluar cómo se organizan estos individuos en base a su información genética. Y para esto usamos un análisis de componentes principales y otro que se denomina admixture, y que vamos a ver más en detalle, ambos que ayudan a simplificar y organizar esta información. Ahora, esta figura es una representación gráfica en dos dimensiones de la diversidad y o estructura de los datos, y cada punto representa un individuo, y los colores están asociados a las regiones en el mapa que vemos a la izquierda, que es el mismo mapa que les había mostrado anteriormente. La cercanía entre estos puntos refleja también la cercanía genética entre dos individuos, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y en esta figura podemos observar ciertos gradientes de variación y podemos destacar algunos puntos extremos. Por ejemplo, acá arriba tenemos individuos que están en la zona norte de Perú, principalmente en la costa, aquí arriba a la izquierda. Luego también tenemos la zona centro-sur andina, que son estos individuos acá abajo a la izquierda, en azul. Y también tenemos otro extremo que corresponde a la zona centro-sur de Chile, que está aquí destacado en rojo. Y lo más interesante de esta gráfica es la posición que tienen los niños de la Concagua y del Plomo, lo cual indica cierta diferenciación entre ellos. Por un lado, el niño de la Concagua pareciera estar más cercano a grupos actualmente de la zona norte del Perú, y el niño del Plomo en una posición más bien intermedia entre la zona centro-sur andina, norte de Perú y Chile centro-sur. Luego también evaluamos la ancestría genética compartida en Sudamérica. Este es el análisis de admixture que les había mencionado anteriormente, caracterizando también al niño de la Concagua y Plomo. Y en este análisis lo que estamos tratando de hacer es identificar grupos discretos en base a ancestría genética compartida entre los individuos que estamos analizando. Y luego para cada individuo podemos estimar el porcentaje de su genoma que está asociado a cada uno de estos grupos. En particular, este análisis se repite para distintos números de grupos, y aquí lo hicimos para un grupo en América, 2 grupos, 3 grupos, pero se puede seguir haciendo más, etc. Ahora, cuando vemos el resultado de un grupo, la verdad es que no tiene mucha gracia porque es el nivel más bajo de resolución, pero se observa que básicamente todos los individuos tienen una ancestría genética compartida a nivel latinoamericano, ¿ya? Cuando analizamos dos grupos, ya se pone un poco más interesante, ya que se agrupan individuos de Chile, Centro-Sur y Patagonia, dando cuenta de una ancestría genética compartida que se diferencia un poco de otros grupos en Sudamérica. Y los grupos de Sudamérica son básicamente los que tenemos nosotros aquí en la base de datos, ya no son todos los posibles. Y podemos también ver algunos individuos que tienen una mezcla de ambas ancestrías, por ejemplo. Finalmente también tenemos el análisis para 3 grupos, en donde se diferencia ahora un componente compartida en la zona centro-sur andina, que es básicamente este color un poco naranja pálido, podría ser. Y lo interesante de este último componente es su presencia en los niños de la Concagua y del Plomo, lo que da cuenta de la ancestría compartida que tienen con población actual de esa zona, de la zona de los Andes centro-sur. Bueno, ahora para estudiar directamente las afinidades genéticas a nivel sudamericano, utilizamos dos estadísticos, uno que se conoce como AdGroup F3 y otro que se llama D-Statistic. El primer estadístico, que está representado aquí a la izquierda, mide la afinidad genética o historia compartida entre dos grupos de individuos, aquí graficados como P1 y P2, desde su separación con un outgroup o ancestro, que es el que está acá. Y mientras mayor sea el valor del test, mayor es la afinidad genética que observamos entre P1 y P2. El segundo estadístico nos permite ahora analizar la relación entre 3 grupos. Aquí P1, P2 y P3.
Y la situación basal sería que P1 y P2 son más cercanos entre sí y están igualmente relacionados a P3. O sea, es como está representado en este arbolito. Sin embargo, el estadístico será positivo si es que esta situación no se cumple, y si no se cumple, básicamente es positivo cuando P1 está más cercano o tiene mayor afinidad genética con P3, y el estadístico va a ser negativo si es P2 quien está más relacionado con P3. Aquí, este es el primer resultado, que es del estadístico este que les describía, AuroF3, donde cada punto en el mapa, no se ven puntos en el mapa. Bueno, aquí hay un problema con la presentación, les pido disculpas, porque lamentablemente no se ven los puntos en el mapa, pero les voy a comentar en todo caso de qué se trata, les puedo explicar de qué se trata. Habían distintos puntos en el mapa, y estos puntos estaban en la misma ubicación geográfica de las poblaciones que venimos usando, que son las poblaciones actuales. ¿Ya? A la izquierda están los resultados del Niño de la Concagua, a la derecha de los del Niño del Plomo. Y el color de cada uno de estos puntos representaba el valor del estadístico, según lo que sí ven es esta leyenda que está aquí, de colores. Entonces, los colores más rojos son los valores más altos, y que por lo tanto dan cuenta de una mayor afinidad genética de el niño, por ejemplo, de la Concagua con esas poblaciones, o del Niño del Plomo con esas poblaciones. Y bueno, la parte que no pueden ver de esos puntos con los colores indica básicamente que hay cierta diferenciación, nuevamente como veníamos viendo, entre el Niño de la Concagua y del Plomo, siendo básicamente el niño de la Concagua más cercano a la zona costa norte, centro de Perú, versus el Niño del Plomo, que presenta una mayor afinidad a los grupos de la zona centro-sur andina, que básicamente están en esta zona de aquí. Creo que, ahora sí pueden ver puntos. Sí, Vamos a ver los perfecto. puntos. Sí, bueno, este es el resultado del D-Statistic. Estos son los mismos puntos, estaban aquí, pero los colores eran distintos en el gráfico anterior. Pero en este caso estamos viendo el resultado de este estadístico que se llama D-Statistic, que esta básicamente es la relación, y estos puntos representan las poblaciones contra las que estamos comparando. Ahora, el valor del estadístico de este análisis en concreto indica que el Niño del Plomo y de la Concagua son genéticamente equidistantes a la mayoría de las poblaciones actuales de Sudamérica, pero la excepción, como ya veníamos anticipando en los resultados anteriores, se observa en la zona de la costa norte de Perú, como pueden ver acá, con colores más rojos, básicamente valores muy positivos. Y esto indicaría básicamente, bueno, cierta diferenciación entre el Niño de la Concagua y del Plomo, particularmente estando el niño de la Concagua más cercano a estos grupos de la costa norte. Bueno, ¿cómo entonces la genética puede contribuir a nuestra comprensión de estos contextos? Primero, logramos dar cuenta de ciertos gradientes de diversidad genética en Sudamérica, donde básicamente, y donde en estos gradientes se ubica el Niño del Cerro del Plomo y la Concagua, dando cuentas de cierta diferenciación entre ellos. También evaluamos las afinidades genéticas, en donde observamos que el Niño del Plomo presenta cierta afinidad con el área centro-surandina, consistente con la zona del Collasuyo o zona sur del imperio, mientras que el Niño de la Concagua presenta mayor afinidad con grupos actuales de la costa norte o centro de Perú. Sin embargo, quiero destacar que nuestro mapa de referencia, básicamente de poblaciones actuales, presenta ciertos vacíos. Por ejemplo, no tenemos población actual de Bolivia y del norte y centro de Chile. Entonces, básicamente no tenemos datos de esa zona actualmente, lo cual no nos permite contrastar directamente con esas zonas geográficas, ¿ya? Esto es un poco un vacío que hay en la investigación. Ahora, resulta también súper interesante integrar esta información con lo que se ha discutido respecto a las vestimentas y ajuares funerarios de ambos niños. En el caso del Niño de la Concagua se ha indicado cierta afinidad con desarrollos culturales de la costa central de Perú, por ejemplo, mientras que el Niño del Plomo ha sido asociado a la zona centro-surandina, y lo que es más o menos consistente con lo que estamos viendo desde la genética.
Y finalmente, quisiera también retomar una idea inicial respecto a la diversidad de estrategias que implementó el Inca para ir anexando territorio, que parece haber sido súper diversa. En particular, se ha discutido, si pensamos en estos contextos en particular, sobre el origen de estos niños o de otros individuos que han sido depositados en estos cerros, indicando que podrían ser, por ejemplo, locales o podrían haber sido traídos del Cusco o de alguna otra zona del imperio. Y desde la genética, la verdad, no podemos responder directamente a esta pregunta respecto al origen, pero sí vemos reflejada esta diversidad que les decía en las estrategias que usó el Inca, en donde básicamente tenemos contextos súper similares y que están muy cercanos. El niño, el cerro del Plomo y de la Concagua están muy cercanos, pero vemos que de acuerdo a su diversidad genética, la verdad, tienen ciertas diferencias. Y eso es súper interesante analizarlo, obviamente, en un contexto ya ahora más amplio, pensando en cuál es la situación en otros contextos también de Capacucha, qué pasa con esos otros individuos. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería comentar de este trabajo que estamos realizando. Y no sé si hay preguntas respecto al trabajo. Eh, No, Paso el micrófono. sí, no, bueno, Constanza, ha sido una presentación realmente interesantísima, realmente ver esta dimensión genética para el niño del Cerro Plomo, que, bueno, como nosotros como museo ha sido, es parte de nuestra identidad y por supuesto también es parte de lo que de lo que hemos ido estudiando durante mucho, mucho tiempo. Eh, Aprovecho también de decirle a todos los que nos están mirando que nosotros en nuestro sitio web tenemos una colección digital completa del niño del Cerro Plomo, donde contamos no solamente los estudios que se han hecho, que son variados, digamos, y que tú también lo resumiste en tu presentación, pero también todo lo que tiene que ver con la historia. Es nuestra una colección digital muy requerida y es muy interesante para saber más del niño sobre plomo, que, como hemos podido ver, es un tema del que vamos a estar sabiendo y conociendo durante mucho, mucho tiempo más, gracias al trabajo tuyo de Constanza y de los trabajos que vengan, para aportarnos nuevas dimensiones, nuevas fuentes de información, y para conocernos un poquito más, y como tú bien lo dijiste, para conocer sobre nuestro pasado y sobre también quiénes somos hoy día, digamos. Así que nada, Constanza, yo te quiero agradecer tu tiempo, agradecer la disponibilidad, porque sé que tú estás muy ocupada, estás yendo y viniendo entre Chile, Estados Unidos, completando tu postdoctorado. Y nada, muchas gracias por esta presentación, y también quiero aprovechar también de ir cerrando esta jornada de ciencia escolar. Esta charla que nos ha dado Constanza es la que cierra este encuentro, y hay que aprovechar de agradecer a todos los que han estado involucrados en esta jornada de ciencia escolar, a todos ustedes que nos han seguido durante todos estos días con lo que les hemos podido ofrecer. También agradecer a los profesores, agradecer a los ex participantes de ferias científicas del pasado del Museo Nacional de Natural, que también han estado presentes, han estado ayudándonos, y a los profesores, y por supuesto nuevamente a los que han hecho charlas y que nos han compartido su conocimiento, entre ellos tú, Constanza. Así que nuevamente, a nombre de todo el Museo Nacional de Natural, muchísimas gracias por todo, gracias por esta instancia, y vamos a estar muy atentos a lo que venga, porque claramente vienen más cosas y vamos a seguir sabiendo más gracias, por ejemplo, a la genética. Así que muchas gracias, Constanza. Y muchas gracias a ti, José Ignacio, y al equipo del museo por darme este espacio para presentar este trabajo. Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, amigos, amigas, muchas gracias por todo. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias.